La humanidad ha desarrollado habilidades de supervivencia. Si podemos anticiparnos a las próximas acciones de un depredador o de un adversario, podemos contrarrestar un ataque y sobrevivir. Este mecanismo primitivo de supervivencia funciona dentro de los parámetros de nuestro cerebro subconsciente. Nuestros sentidos registran. Vemos una serpiente y un mensaje se transmite a la velocidad del rayo y saltamos. Es una reacción automática. Solo más tarde, nuestro cerebro racional puede hacerse cargo y razonar que se trata de una serpiente falsa. Lo que creemos ver, a menudo no es lo que estamos viendo. Este concepto se ilustra en las notas de un libro del siglo XV, escrito por un embaucador nato, Thomas Bedson, un monje de la abadía de Sion en Middlesex. Abandonando el código secreto de los ilusionistas, Bedson escribió la mecánica interna de un truco en el que escondía un escarabajo dentro de una manzana hueca para que, cuando empezara a mecerse misteriosamente de un lado a otro, la gente creyera que la manzana estaba poseída. Había que ser muy inteligente en aquella época para ver cómo se tambaleaba la manzana sobre la mesa y sospechar que en su interior se escondía una pequeña criatura. La mayoría de nosotros, basándonos en los datos disponibles que nos proporcionan nuestros 5 flujos sensoriales, habríamos medido las patas de la mesa o habríamos buscado indicios de que algún hilo hubiese estado unido a la manzana. Un escarabajo escondido sería difícil de pensar. Cuando experimentamos una ilusión visual u óptica, el sistema visual se ve asaltado por tantos datos contradictorios que nuestro cerebro se esfuerza por seguirle el ritmo. Para que un cerebro haya considerado eficazmente todas las posibilidades en las que la manzana podría haberse movido, simplemente nuestro cerebro tendría que ser más grande. La mecánica interna de la ilusión. En el momento de la gran revelación de un truco de magia, los observadores entran en un estado de desconcierto, totalmente abiertos a la sugestión y se convierten en víctimas de sus propios sistemas visuales, que instan a sus cerebros a sacar conclusiones precipitadas para predecir lo que viene a continuación. En la dura realidad, sacar conclusiones rápidas sobre cómo se ha hecho una ilusión solo atrae a los observadores más lejos de la realidad de la situación mágica, ya que no logran pensar lateralmente lo suficiente como para igualar el nivel de engaño del mago. En esa fracción de segundo en la que vemos cómo se desarrolla un truco de magia, nuestros egos quedan al descubierto. Al no averiguar cómo el mago tambaleó la manzana, implica que uno no es tan inteligente como le gustaría pensar. Por eso la gente se apresura a creer que el ilusionista debe tener poderes espirituales secretos, porque ninguno de nosotros se detendría a considerar que simplemente no lo entendemos. Ninguno de nosotros quiere enterarse de que no es tan inteligente. El sistema visual junto con la respuesta del ego a la magia forman un bucle cerrado que los magos conocen muy bien. La búsqueda del puente ojo-cerebro. Los libros de historia están salpicados de reflexiones de mentes orientadas tanto a la magia como a la ciencia que cuestionaron la mecánica del ojo para entender mejor por qué puede ser engañado tan fácilmente por ciertas imágenes y movimientos. En el año 350 a.C., Aristóteles, filósofo y científico griego, se dio cuenta de que si se observaba una cascada y se desplazaba la mirada hacia las rocas estáticas, estas parecían moverse en dirección contraria a la del flujo del agua. Hoy conocemos este efecto como efecto posterior al movimiento o la ilusión de la cascada.
Pero Aristóteles se limitó a señalar que nuestros sentidos son fiables, pero pueden fácilmente ser engañados. Los sucesivos maestros de las artes ópticas llevaron la antorcha de la investigación hasta finales del siglo XV, cuando el libro Ship of Fools, el barco de los locos, de Sebastian Brandt, presentaba una colección de ilusiones ópticas de calaveras y llevó las ilusiones a la cultura popular. El estudio formal de cómo nuestros ojos engañan a nuestros cerebros mediante ilusiones comenzó en los primeros años del siglo XIX, con desarrollos como la ilusión de Ebbinghaus, que ilustra que nuestros cerebros determinan el tamaño mediante la referencia a objetos adyacentes y que este efecto puede ser manipulado. Desde que Aristóteles observó esa cascada, la investigación del sistema visual ha permitido apreciar cada vez más cómo el tiempo y el espacio afectan a nuestra experiencia de la conciencia. Secretos medievales revelados. Alrededor del año 1300 y 1350, en Inglaterra, un personaje anónimo escribió el Secretum Philosophorum, un texto popular en latín que enumera los secretos internos de muchos acertijos, trucos de magia, ilusiones, bromas y chistes. Basado en la estructura de las 7 artes liberales, sus primeras páginas sembraron el terror en el corazón de los cristianos temerosos de Dios al afirmar que contenía ciertos secretos que, según la opinión vulgar, son imposibles, pero que los filósofos consideran necesarios y secretos de todas las artes. Toma un fino cabello de la cabeza de una mujer. A continuación, toma un huevo y lo vacía a través de un pequeño agujero y luego une el pelo al agujero del huevo. Luego, el huevo se puede mover alrededor de la cabeza sujetando el otro extremo del pelo con la mano. Y nadie verá el pelo debido a su pequeñez. Y por dicho pelo puedes colgar el huevo en tu casa y será visto, aunque por muchos, para colgar de la nada. Si intentas este truco, después de unas cuantas actuaciones experimentarás una creciente frustración en las restricciones creativas, ya que la amplitud artística de este tipo de levitaciones está determinada por la longitud del pelo. Este era uno de los grandes problemas mágicos históricos. ¿Cómo crear una levitación de cerca expansiva con distancia entre el mago y el objeto que se levita? Un secreto interno de la levitación de cerca es que cada centímetro que el ejecutante se aleja de la levitación, el efecto se amplifica 100 veces más. Cuando un mago se sitúa a un par de metros de una levitación, el público se maravilla aún más. Trucos modernos. La respuesta al problema de conseguir una distancia suficiente para una levitación se resolvió a mediados de los años 80, cuando un trabajador de una fábrica de ropa interior en China se dio cuenta de que los micronilones ultrafinos y super resistentes utilizados para construir elásticos de bragas podían reenvasarse y venderse a los magos de todo el mundo como hilos invisibles. Sobre un fondo cuidadosamente elegido, el hilo es invisible al ojo humano, y el mago puede hacer levitar cualquier cosa, desde billetes hasta pétalos de rosas. El hilo invisible fue revolucionario en los círculos mágicos, porque daba cuenta de un efecto clásico del sistema visual. Cuando vemos algo que levita en la naturaleza, por ejemplo, una hoja que gira en una telaraña, aunque a veces no podamos ver la telaraña, el cerebro asume que la hoja tiene asistencia vertical, por lo que debe estar colgando. El antiguo método de levitación suspendiendo objetos quedó entredicho tras la publicación del Secretum Philosophorum.
Pero la invención del carrete de hilo invisible dio nueva vida a la levitación. Con un hilo de este tipo atado al interior de una chaqueta, los magos pueden sacar un tramo y anclarlo a una mesa o una silla en posición horizontal. Esto significa que cuando los observadores pasan sus manos por el aire, por encima y por debajo del objeto que levita, intentando enganchar la cuerda invisible, no encuentran nada, dejándoles totalmente atónitos. Yo soy el documentalista y esto fue Antiguos Secretos Mágicos Revelados. Si te ha gustado el video, compártelo, déjame un like y un comentario. Gracias y hasta la próxima.